Buenas tardes para todos. Mi nombre es Kevin Jesús Sierra Carmona. Actualmente soy estudiante del doctorado en innovación educativa de la Universidad de Santander. La presentación que desarrollaré a continuación corresponde a la defensa simulada de mi anteproyecto de tesis doctoral en el marco de las actividades propuestas por el doctorado en innovación educativa. Esta propuesta tiene como nombre: construcción y validación de un modelo didáctico mediado por Duolingo, basado en principios de gamificación e inteligencia artificial para fortalecer la comprensión lectora, literal e inferencial en inglés como lengua extranjera en estudiantes de educación media con dislexia en una institución oficial de Montería. El trabajo que les presentaré a continuación parte de una convicción sencilla, pero con una implicación profunda. Cuando un estudiante tiene que leer un texto y este no lo comprende y adicionalmente debe leerlo en una lengua que no es la suya, tenemos los profesores una gran deuda con este estudiante. Por eso es que esta investigación, en esencia, busca hacer el intento riguroso y situado para comenzar a saldar dicha deuda. Actualmente tenemos muchos reportes. Sin embargo, en el año 2022, la UNESCO y el Banco Mundial arrojaron un resultado muy importante. El 52% de los estudiantes de Latinoamérica no comprenden un texto simple al terminar quinto de primaria. Estos estudiantes tienen dificultades. Más del 50% de estos estudiantes de no comprender un texto al terminar primaria. Por otro lado, en Colombia, según el ICFES, en el año 2023 arrojó un resultado mucho más preocupante. El 80% de los estudiantes de todo el país se ubicaron en los niveles A1 y A2, según el marco común europeo. Niveles A1 y A2 en inglés, según el marco común europeo. Ahora bien, según Cubilla y Bonetier, estudiantes en Colombia con el 7,52% arrojó este resultado, tienen la condición diagnosticada de dislexia del desarrollo en español. 7,52%. Explícitamente podemos decir que la gran mayoría de este porcentaje pertenecen a estudiantes de colegios públicos, de colegios oficiales de Colombia. Ahora moviéndonos más específicamente, el ICFES en el año 2019 y Romero en el año 2024 arrojan unos resultados. Romero indica que el 60% de los estudiantes de grado quinto en la ciudad de Montería obtuvieron niveles bajo mínimo en lenguaje. Esto es bastante alarmante. Ahora bien, tenemos una brecha crítica que se parte en dos: lo potencial y la realidad en el aula.
En primera instancia, tenemos la potencialidad que da la tecnología que tenemos disponible. La inteligencia artificial adaptiva personaliza rutas y ritmos. Estos ritmos juegan un papel muy importante con los algoritmos que la inteligencia artificial le provee al proceso educativo de cada uno de los estudiantes. Es así que estos ritmos, por medio de la inteligencia artificial, son supremamente importantes porque el estudiante se va ubicando teniendo en cuenta dichos ritmos. Además, si le sumamos a esta inteligencia artificial la gamificación, en donde los retos ayudan a que la motivación de los estudiantes avance, progrese mucho más rápido. En ese orden de ideas, teniendo a Duolingo como la base principal, como la herramienta principal para fortalecer, para ayudar, para mejorar esta comprensión de lectura literal e inferencial en inglés, nos damos cuenta que Duolingo es la plataforma ideal porque provee unas estrategias importantes para el progreso de estos jóvenes. Una retroalimentación inmediata, hay un feedback inmediato para estos estudiantes. De esta manera, la IA y la gamificación dentro de Duolingo hacen verdaderamente un gran impacto para que estos estudiantes puedan mejorar sus habilidades de lectura en inglés como lengua extranjera. Hay muchos resultados documentados que dicen, que comentan, que afirman que hay muchos efectos positivos en el uso de la lengua extranjera como lo es el inglés. Por otro lado, tenemos la realidad en el aula. Tenemos la realidad en el aula. Esta realidad que tenemos en el aula es muy, muy importante porque esta brecha que tenemos de acuerdo a Holmes y Tuomi en el año 2022, ellos señalan que el sistema de la IA está anclado, el sistema de la IA está anclado en supuestos pedagógicos implícitos que deben ser examinados críticamente para que el contexto que nosotros tengamos o tenemos en nuestras instituciones pueda ser estudiado y adaptado críticamente. Es por eso que los modelos construidos sin contexto escolar real no van a tener el impacto que nosotros esperamos. Ahora bien, no hay criterios de accesibilidad ni inclusión. Es por eso que el decreto 1421 de 2017, con escasa implementación real, este decreto comenzó en el 2017 y hasta el año 2022 en Montería 0 registros oficiales de dislexia. Y ahí entonces en donde tenemos esta inclusión ausente. Esta brecha es el punto de partida y la razón de ser de esta investigación. De esta manera se acerca y llega la pregunta de investigación. ¿De qué manera la construcción y validación de un modelo didáctico mediado por Duolingo, basado en principios de gamificación e inteligencia artificial, contribuye al fortalecimiento de la comprensión lectora literal e inferencial en inglés como lengua extranjera en estudiantes de educación media con dislexia en una institución oficial de Montería? Aquí tenemos la respuesta
al vacío que mencionaba previamente. Aquí está la pregunta que va a responder a ese vacío. Aquí tenemos el objetivo general y de esta manera nos movemos a 5 objetivos específicos. 5 objetivos específicos. Estos objetivos están articulados en progresión: caracterizar, fundamentar, construir, implementar y evaluar. En primera instancia, caracterizar habilidades de comprensión lectora literal e inferencial en inglés como lengua extranjera, que más adelante lo veremos con unas siglas en inglés, mediante instrumentos diagnósticos. Aquí es importante diagnosticar. Posteriormente, fundamentar teóricamente el modelo desde gamificación, inteligencia educativa y enseñanza inclusiva del inglés como lengua extranjera. Construir un modelo didáctico que integre Duolingo con estrategias para estudiantes con dislexia. Implementar el modelo con ajustes razonables, teniendo en cuenta el decreto 1421 de 2017 que mencionamos previamente, para atender necesidades específicas. Y finalmente, evaluar. Se evalúa el impacto sobre la comprensión lectora mediante análisis comparativo, pretest y post-test. Ahora bien, hay 4 ejes teóricos articulados a esta investigación. La comprensión lectora en el L2 o en este caso en una segunda lengua o una lengua extranjera, la cual es el inglés, en donde Graham Stoller afirman que este es un proceso multicomponente. De igual manera, Koda y Kim afirman que la decodificación, la inferencia y la autorregulación. Por eso es que hay una hipótesis del umbral lingüístico. Por otro lado, la dislexia en contexto con el inglés como lengua extranjera, un déficit fonológico. Aquí Lyon et al. Dice que la ortografía opaca del inglés. Esta parte específicamente la menciona Lyon et al. Ortografía opaca del inglés. De esta manera nos damos cuenta que el inglés es un idioma opaco, teniendo en cuenta lo que dice Lyon. En comparación con el español, por ejemplo, el español es un idioma transparente, porque en español nosotros decimos una palabra que se escribe de una manera y la pronunciamos igual. En cambio, el inglés no. El inglés es un idioma opaco. Se escribe de una manera y se lee de otra. Entonces, aquí tenemos una doble barrera. Déficit fonológico y la ortografía del inglés que es opaca. Tenemos otro eje, el eje de la gamificación educativa, uso de elementos de juego en contextos no lúdicos, efectos sobre motivación, compromiso y rendimiento. Aquí es importante tener en cuenta que la gamificación educativa también es un eje teórico articulado relevante. Y finalmente, la inteligencia artificial adaptativa en educación, sistemas que ajustan contenidos, ritmos y retroalimentación en tiempo real según el perfil del aprendiz. Hace pocos instantes estuvimos hablando de los ritmos y de la retroalimentación que Duolingo va o entrega más bien en el momento del progreso y del proceso de los estudiantes. Hay un enfoque mixto con diseño secuencial exploratorio. Este diseño secuencial exploratorio lo trae Creswell y Plano. ¿Qué es Creswell y Plano Clark? Estos dos autores lo llaman Quan-Qual. Y aquí lo tenemos de manera clara. Fase cualitativa, fase cuantitativa. De esta manera tenemos en la fase cualitativa las entrevistas semiestructuradas con nuestros
nuestros actores principales, los cuales son docentes y estudiantes. Un grupo focal, que son los estudiantes con dislexia. Observación de aula, prácticas de enseñanza. También vamos a ver de manera precisa, de manera real a los docentes. Los docentes se van a observar en sus prácticas pedagógicas, docentes de inglés. Revisión documental. Vamos a revisar también todos los informes, registros, el PIAR, que es uno de los documentos más importantes, en donde los estudiantes están caracterizados con esta condición de dislexia. Finalmente, el análisis temático, Brown y Clark. Vamos a utilizar también un análisis bastante importante de toda esta información recolectada, en donde se va a hacer una codificación abierta por medio de Atlas. Ahora bien, tenemos la fase QAM. En la fase QAM tenemos prueba de comprensión lectora. Este sería el pre y el post, y esta prueba tendrá dos partes importantes, que son literal e inferencial. También tendremos en la fase cuantitativa rúbricas de pertinencia pedagógica, valoración docente y estudiantil. Tendremos también la escala de usabilidad, ¿cierto? Estandarizable y variable y validable. Estandarizable y validable. Lista de verificación de accesibilidad, barreras y ajustes, y la estadística por medio de Python y Excel. Entonces, aquí tenemos dos partes importantes, que es la parte QAM y la parte QAL, como lo mencionaba Creswell y Clark, como se los mencioné previamente. Epistemológicamente, el estudio se sitúa en la perspectiva pragmática con sensibilidad post-positivista. Buscamos generar conocimiento útil. Aquí se busca generar un conocimiento útil. Es por eso que el pospositivismo juega un papel relevante también en estos enfoques o en este enfoque mixto. Ahora bien, tendremos el diseño de 4 fases con lógica acumulativa. En la primera parte tenemos la exploración cualitativa que la acabamos de mencionar. Aquí lo que buscamos es identificar barreras, estrategias y necesidades de accesibilidad desde las voces del aula. Es importante que podamos estar de cerca con los actores principales. Es por eso que aquí el sistema de categorías inductivas también tiene su parte fundamental, porque buscamos estar o verificar desde lo más específico a lo más general, desde lo más específico a lo más general. Tendremos estos grupos focales, ¿verdad? Es importante también hablar de Brown y Clark, como lo mencionábamos anteriormente, porque con Atlas avanzaremos a la saturación teórica. Después de analizar todos estos aspectos dentro de la exploración cualitativa. Ahora bien, tenemos la fase 2. En la fase 2 tenemos la construcción del modelo. Después de haber recolectado toda esta información, tenemos la construcción del modelo. Aquí traduciremos hallazgos. Se traducirán hallazgos en criterios pedagógicos, tecnológicos y de gamificación que vamos a utilizar con Duolingo, que se va a utilizar con Duolingo. Aquí vamos a tener las especificaciones del modelo. Nos movemos de manera inmediata entonces a la fase número 3, que es desarrollo e implementación. Desarrollo e implementación. Corresponde al desarrollo e implementación iterativa del modelo en la institución participante. Aquí la verificación con usuarios y se harán también ajustes o modificaciones pertinentes. Es por eso que se tendrá un prototipo funcional verificado, porque de manera iterativa, en el momento de la implementación, vamos a tener o se va a tener la posibilidad de realizar las verificaciones pertinentes.
Y finalmente, la validación cuantitativa. Esta validación cuantitativa, bueno, tendrá, la palabra muy bien lo dice, evaluar pertinencia y efectos sobre la comprensión lectora, literal e inferencial en inglés como lengua extranjera. Los participantes tendremos en la fase cualitativa entre 18 y 24 estudiantes con diagnósticos. Este es el primer grupo de estudiantes que vamos a tener. Vamos a tener entonces entre 18 y 24 estudiantes. Vamos a tener también, se va a tener también docentes de entre 4 y 6 docentes del área de inglés. Y también se va a tener entre 3 y 4 actores institucionales, como el orientador, coordinador o docentes de apoyo. En la fase cuantitativa tendremos, entonces, verificaremos más bien, o se verificará en la parte cualitativa. Aquí se propone incluir la cantidad completa de los estudiantes con diagnóstico. Con diagnóstico. Aquí se propone la matrícula oficial entre grado 10 y 11, se propone incluir la totalidad de estos estudiantes. También tendremos entonces el diagnóstico evidencia consistente de dislexia, obviamente pues toda la documentación que se ha revisado, que pues tenga toda la transparencia que requiere, cursar inglés en el periodo de implementación, evidentemente, estar matriculado y sin duda alguna un consentimiento informado del estudiante más su acudiente. Tendremos el pretest, el post-test, en todos los casos accesibles. Integración mixta y triangulación. Aquí tenemos también algo muy importante, lo cual es la integración mixta y la triangulación. Aquí hay 4 tipos de triangulación: de métodos, de fuentes, del investigador y, en este caso, le llamamos entonces la validación de los miembros, de los subgrupos, de los participantes, que le llaman member checking. Entonces, de métodos, tendremos contraste entre escalas de autoinforme y observación directa. Tendremos de fuentes, perspectivas de estudiantes, de docentes y actores institucionales. Aquí entonces las fuentes son estos 3 actores. De la investigación, del investigador, que tendremos o que tendré particularmente una revisión independiente. Y el member checking, que es la validación de los hallazgos cualitativos con subgrupos de participantes. De este lado tenemos los hallazgos cual. Estos hallazgos informan para poder crear, construir el modelo didáctico que finalmente va a dar variables e instrumentos cuantitativos. Aquí tenemos, les presento 4 dimensiones de resultados esperados: conocimiento empírico situado, diseño e implementación tecnológica, pero me voy a centrar en el conocimiento empírico situado. Aquí, el diagnóstico de barreras, estrategias que los docentes de inglés están implementando dentro del aula y las necesidades de accesibilidad. 3 aspectos importantes: barreras, estrategias y necesidades. Este conocimiento empírico situado evidentemente tendrá un sistema de categorías inductivas. Recordemos, desde lo específico hasta lo general, derivado del contexto real de Montería. Tendrá también en los resultados esperados diseño e implementación tecnológica, modelo didáctico mediado por Duolingo con especificaciones técnicas y pedagógicas documentadas. Aquí se tendrá un prototipo funcional verificado con usuarios. Habrá también una evidencia evaluativa. Aquí todos los datos sobre pertenencia pedagógica, la usabilidad, la accesibilidad y efectos preliminares del modelo. Aquí entonces vamos a verificar cuáles son los resultados.
¿verdad? Aquí vamos a tener esta evidencia en donde se van a mostrar cuáles fueron los efectos que arrojaron la investigación en la institución a desarrollar o a implementar esta investigación en relación con la comprensión lectora literal e inferencial en inglés como lengua extranjera y la transferencia académica. Finalmente, un resultado a esperar es la transferencia académica. Tendré la oportunidad de publicar 2 artículos científicos, por lo menos una ponencia nacional o internacional y una guía metodológica que va a ser replicable para las instituciones públicas con contextos comparables, similares. Entonces, estos serán las 4 dimensiones de resultados esperados. Habrá un impacto anticipado y en este impacto anticipado tenemos 3 líneas. La primera línea es la institucional, una herramienta pedagógica validada en el contexto de la institución participante, la evidencia para decisiones sobre atención a la diversidad en inglés y el primer precedente de innovación educativa documentada sobre dislexia. Primer precedente sobre dislexia en innovación educativa y enfocada en la comprensión lectora en inglés como lengua extranjera en Montería. Primer precedente. En la parte social, el otro impacto en esta otra línea sería la reducción de brechas de acceso para población históricamente invisibilizada, porque como actualmente lo vimos, el decreto 1421 desde el año 2017 hasta el año 2022 no tuvimos o los resultados arrojaron, de acuerdo con Romero, arrojaron que para esta época no hubo implementación de este decreto. Cero estudiantes caracterizados en la ciudad de Montería. Y del 2022 hay algunos casos, pero no son suficientes. De este modo, entonces, los modelos de apoyo replicables en escuelas públicas de la región Caribe también tendremos este impacto social y la contribución a la educación inclusiva efectiva, como lo acabamos de mencionar. Académico y político, la última línea, evidencia contextualizada para políticas de bilingüismo e inclusión en Córdoba. Marco teórico metodológico transferible a investigaciones similares en América Latina. Y finalmente, se tendrá también un impacto relacionado con el insumo para formar en primicia a los docentes de inglés en contextos exclusivos, en contextos inclusivos. Limitaciones reconocidas y mecanismos de control. Sabemos que las limitaciones no debilitan el diseño, pero sí lo informan. Sí lo informan. El rigor está en reconocerlas y gestionarlas explícitamente. Reconozco las limitaciones, pero como lo he dicho, estas limitaciones no debilitan el diseño, lo informan. Aquí tengo la primera limitación, que es una limitación que informa. Estudio en una sola institución, un mecanismo de control, evidencia situada y criterios transferibles. No se busca generalizar estadística universal. Otra limitación, identificación de dislexia, que depende de los registros institucionales. Quizá muchos de estos registros pueden tener inconsistencias, no pueden estar completos, pero un mecanismo de control es criterios de inclusión claros, muestreo transparente y se va a evitar mucho la estigmatización. Restricciones de conectividad y acceso tecnológico. Se puede tener también restricción en la conectividad. ¿Qué mecanismo de control? Pilotaje previo a implementación formal. Registro de condiciones de aplicación. Variaciones durante la implementación. Aquí pues tenemos un mecanismo de control que es la estandarización de procedimientos con
diario de campo y protocolo de contingencias documentados. Una reflexión final. Esta reflexión final que quiero compartir con ustedes en este día de hoy. La dislexia no es una limitación de la inteligencia artificial, de la inteligencia. La dislexia no es una limitación de la inteligencia. Es una diferencia en la forma de procesar el lenguaje escrito. Un estudiante con dislexia que aprende inglés como lengua extranjera no necesita menos exigencia académica, necesita mejores condiciones para aprender. Eso es lo que busca este modelo didáctico. Eso es lo que busca este modelo didáctico. Cuando Romero en el año 2024 demostró que los modelos multisensoriales producen mejoras significativas en estudiantes con dislexia en la región Caribe, nos dejó una puerta abierta. Y esa puerta hay que pasarla. Y esta investigación lo que busca es eso. Cruzar esa puerta con tecnología adaptativa, con gamificación contextualizada, con inteligencia artificial al servicio del pedagogo y no al revés. Y con la humildad de construir, desde el aula antes de proponer desde el escritorio. Eso es lo que busca esta investigación, esta propuesta. Poder cruzar esa puerta que dejó Romero en el 2024. En aquellos estudiantes que con un gran porcentaje, con 60% de los estudiantes de primaria tuvieron esta gran, estos resultados no tan positivos. Entonces, esta propuesta busca cruzar esa puerta. Muchas gracias a todos ustedes por haberme escuchado. Este fue Kevin Jesús Sierra Carmona, estudiante del doctorado en innovación educativa de la Universidad de Santander. Muchísimas gracias.